El entorno define las identidades individuales y colectivas. Raihue. Somos paisaje. Juliana Carreño es docente de la Diplomatura en Artes del Movimiento. Su trayectoria ha sido una travesía por Latinoamérica y Europa. Me inicié acá, en Santa Rosa. Empecé bailando de chica. Siempre cuento el mismo recuerdo, pero es el comienzo. Tenía un mini componente que le habían regalado a mis viejos para el casamiento, que era de esos que tenía la posibilidad de grabar el cassette de la radio. Y lo tenía en mi cuarto y bueno, me encerraba a bailar cosas que pasaban en la radio, por lo general música pop, Chayanne, ese estilo, muy noventas. Y un día mi mamá abrió la puerta, me encontró bailando y como en una instancia de, así como de sincerarme, le dije, es que quiero bailar. Y me llevó a bailar, empecé a estudiar jazz, que es lo que hice, lo que más hice de piba. Danza jazz con Mariela Roger, en ese momento había una escuela llamada Blow Up. Después se tornó un poco más integral y había clases de comedia musical, entonces yo pude tomar algunas clases de canto, un chico igual, algunas clases de teatro con Gustavo Rodríguez, bueno, y por ahí. Después tuve clases de danza contemporánea. Mariela Ruggeri se fue de Santa Rosa y seguí estudiando con Carolina Fernández, que hoy en día es alguien bastante reconocido en el mundo del pilates, tiene su estudio acá en la ciudad. Pero bueno, en su momento fue mi profesora de danzas contemporáneas, que fue como quien me mostró ese mundo, del cual después decidí profundizar de grande. Y después tuve también formación de jazz contemporáneo, que era una fusión del momento, con una docente, una bailarina que viajaba de Buenos Aires, pero era pampeana, es pampeana, se llama Soledad Bus, y ella venía a dar clases al gimnasio de Yayo en ese momento, y bueno, mis últimos años de formación en la ciudad fueron con ella. Me inscribí a la Universidad Nacional de Artes para estudiar la licenciatura en composición en danza teatro, pero para ingresar a la universidad hay un filtro, digamos, un ingreso como una audición, así al estilo Fama, con el cartelito, pasás, bailás, una mesa evaluadora y demás. Y además me había inscrito en la UBA para hacer el CBC de comunicación social. Por suerte entré. No, bueno, algo de esto de tener que estudiar o tener como esa sensación de que lo universitario le daba como un marco de formalidad a la danza que me interesaba, porque es verdad que también en Buenos Aires existen otros espacios no tan oficiales o no universitarios, pero que había algo como de la licenciatura que lo hacía como más completo. Y también es verdad que uno cuando entra a la facu tiene ciertas expectativas, digamos, cuando entra a estudiar tiene ciertas expectativas de lo que pareciera que va a estudiar y, bueno, pues se va mutando, ¿no? Y uno va construyendo. De hecho, una vez terminada la carrera también es como continuar desarmando eso que aprendió o, no sé, transformándolo. Bueno, hice el ingreso a la facu, entré. En la universidad también está la posibilidad de sumar carreras, se le llama, dentro del departamento de movimiento, que es el departamento que pertenece a la Universidad Nacional de las Artes. Es una universidad que contempla muchas áreas y disciplinas. El departamento donde yo estudié es el de movimiento y existen diferentes carreras. Está teatro musical, que sería comedia musical y demás. Está danza y está danza-teatro. También está expresión corporal y hay una parte para profesorados. Y después está el área transdepartamental, que ahora ya creo que es departamental, no me acuerdo, de folclore y tango. Bueno, yo elegí danza-teatro, pero a la vez
sumé carrera para poder hacer algunas materias que no estaban en mi formación, no con la intención de tener 2 licenciaturas, pero bueno, nada, tenía como un deseo de, de estudiar y de aprender, y hice algunas materias de otras carreras, digamos, vinculadas más a la comedia musical, que eran como, no sé, el mundo todas las técnicas de jazz las hice ahí. Hice unas materias de teatro, hice materias de improvisación, cosas que por ahí no estaban en mi carrera como para agrandar la posibilidad. Y eso fue la facu. Y después al cuarto, quinto año más o menos, los primeros 3, 4 años fueron como bastante de la universidad, de hacerme también de vivir en Buenos Aires, de conocer personas y estudiar con los profes que daban las materias, pero después del cuarto, más o menos cuarto año, empecé a estudiar con gente de afuera. Mi primer maestra y nada, y ahora amiga y gran guía fue Natalia Mucio. Ella después terminó siendo directora de una compañía a la que pertenecí muchos años. Empecé a estudiar con ella un lenguaje así de fusión entre la danza jazz, el contemporáneo y algunos elementos del hip hop. Y también esto, a empezar a armar una compañía independiente que se autogestionaba, y esa posibilidad por ahí de habitar esos espacios también son parte de la formación, digamos. Porque sí, en realidad la danza, teatro, es algo que nace hace un montón en Alemania, y fue como, sí, en su momento algo disruptivo. Hoy en día, para mí, los límites y las divisiones entre las disciplinas están cada vez más difusos, por suerte. Y para mí la danza es teatro, el teatro es, es un poco lo todo. Así que, hablando en general, creo que, nada, que ha crecido muchísimo, que estos últimos años ha habido mucho movimiento en todos los sentidos de la palabra. Y están apareciendo nuevas propuestas. De hecho, hace poco que se viene sosteniendo un festival de movimiento que se llama Cuerpo en Escena, que es específico de la provincia y es casi único, digamos. Se sostiene todos los años, es muy interesante, ojalá siga creciendo. Esa era otra pregunta difícil. Más que nada porque no sé si hay alguna buena o una mala interpretación, pero sí me parece que está piola como no sé, el estado de curiosidad en el intérprete y el estado de presencia en el momento de estar laburando, ¿no? Como estar en eso, que lo que estés haciendo te interese, te genere curiosidad, no sé, algo de estar de verdad. Juliana se ha formado con destacados docentes de diversos países. Ha llevado su pasión por el baile a una variedad de audiencias y culturas. Viajar siempre fue como un deseo. Tuve la suerte y la oportunidad, el privilegio de viajar por Latinoamérica con una gira, un producto infanto-juvenil, y conocí Latinoamérica, y ahí fue como que me empezó a gustar viajar y dije, bueno, se puede, podría. Empecé a ahorrarlo, empecé a diseñar, terminé la carrera porque había dejado medio colgada la tesis. Había terminado de cursar, pero no había metido la tesis y tenía ganas de cerrar el ciclo, digamos. Así que después de hacer ese viaje, estuve un año de gira. Hice la tesis sobre ese año de gira, también sobre ese año de trabajo. Investigué sobre los decires y haceres de los cuerpos en los infantiles, en los productos de teatro infantil.
la defendí, la entregué, pedí una visa y me fui. Pedí una visa de trabajo de estas que existen, por lo general se escucha mucho la de Australia, de trabajo y vacaciones. Yo hice el pedido a Francia. Y en ese momento también, bueno, mi actual novio vivía en España. Habíamos empezado así una relación a distancia, vengo, voy, voy, vengo. Y bueno, vendí las cosas que tenía, algunas las traje para acá, me organicé, dejé reemplazos en mis trabajos y me fui. Bueno, esto fue en el 2018, creo, 2017, 2018. Primero fui a España, al País Vasco, la zona norte de España. Ahí estaba mi novio. Y bueno, hice como una base, digamos, ahí. Nada, al comienzo fui muy de vacaciones, muy de viaje, muy tanteando. Tomé algunas clases en el País Vasco, pero bueno, si bien hablan castellano, sostienen muchísimo su lengua, que es el euskera. Es una lengua muy difícil de aprender. Así que era complicado entrar en el circuito, digamos. Si bien intentaba aprender, es complicado y lleva tiempo. Así que cuando llegó el verano allá, a mitad de año más o menos, me organicé y empecé a viajar hay mucho campamento de verano, muchas actividades intensivas, digamos. Y bueno, organicé como algunos viajes y estudié. Lo que está bueno en esos campamentos es como que en 15 días tenés diferentes docentes, por ahí 4 o 5 clases por día, con diferentes docentes durante 15 días. Es como una explosión de información. De hecho, a la noche, después de las clases, hay un evento que se hace en una carpa enorme donde vas y ves a las mismas personas que te están enseñando a hacer alguna escena de alguna obra o como exposiciones más vinculadas a lo escénico, que también, nada, son una volada de cabeza. De esos campamentos hice 2. Uno se llama El Tebre, que queda en la zona de Tarragona, en Cataluña. Y después hice otro en Budapest, en Hungría. Ese fue hermoso también. Y ahí empecé como a vincularme con el mundo más de la danza, europeo, distinto. El Tebre es mucho más mezclado, también tiene como personas que asisten que son más del mundo del circo. También hay mucha diferencia entre Del Tebre y Hungría. Así que estuvo bueno haber hecho como esas dos, Europa del Este, y como probar. Nada, es difícil llegar a un lugar donde por ahí uno tiene, no sé, yo había estado estudiando casi 10 años en Buenos Aires, más los años de estudio acá. Y si bien vale, novio, y van con uno en el cuerpo, nada, es medio un arrancar de cero. Siempre cuento esta anécdota cuando charlo de esto. Hay un compañero, justo era un compañero argentino que vivía hace un tiempo en Barcelona y que, bueno, nos conocimos ahí en Del Tebre y en comunidad, así en grupete, con algunos argentinos, charlábamos de la experiencia que estábamos teniendo con los docentes, que eran docentes de todos lados, no específicamente de Europa. Y él decía algo que es muy gracioso y decía, en Argentina, ¿cómo pruebas si el fideo está hecho? Y entonces empezamos todos a tirar ideas, como bueno, no sé, lo probás, lo tirás contra el azulejo de la cocina, no sé, había un par de opciones, ¿no? Claro, dice, lo sometés a prueba, o sea, como que está en constante cuestión, ¿no? Y el punto hasta casi es subjetivo. Acá la pasta se come de una manera, y si hay dudas se mira el paquete, y ya. Y esa fue como una manera de leerlo que estuvo bueno, y así en conversación con colegas de Argentina. Hay algo como de eso, de bueno, esto es lo que yo estoy investigando y esta es la manera, se las comparto, pero va por ahí, como hay una cuestión también más vertical. Y los espacios que por lo menos bueno, en la actualidad también habito, de intercambio, de formación, bueno, de hecho, de intercambio, de formación, son más ida y vuelta. Y
nada, de exponer y explorar y compartir, ¿no? No hay tanto esta fórmula clara y que si vos haces esto de la manera que yo te lo digo te va a salir esto, sino que creo que acá hay como algo más de buscarle la vuelta a la cosa. Y después, eso en cuanto a la formación, y después cuanto a la puesta en escena, sucede algo similar, ¿no? Hay algo como que es maravilloso y nada, muy lindo de ver, y tuve la oportunidad de verlo, que es, no sé, unas puestas en escena millonarias, de cosas colgando y que suben y que bajan y que qué sé yo, que hacen que lo interesante sea quizás eso y no tanto lo otro, que acá al no tener esa cosa que sube, que baja, que vuela y que se lleva la atención, haya que profundizar más en lo que nos pasa a nosotros, con nuestros cuerpos, con eso y en buscarle, darle la vuelta, en hacernos preguntas. Bueno, yo venía como medio ahí como, bueno, si esto ya no se desarrolla de alguna manera, tenía como la posibilidad de volver. Siempre me fui también pensando en que no era mi lugar en el mundo, era una idea de, sí, de tener experiencias, ¿no? Y de sacarse las ganas y de probar. Creo que entender eso también fue como, bueno, fue una prueba, lo intenté, hice esto, viví un montón de cosas. Y la pandemia profundizó esa sensación. Nada, creo que fue un antes y un después en la vida de todos, todas. Y lo conversamos, mucha gente se estaba volviendo. Había algo de repensar también las grandes ciudades, de repensar el dónde, porque yo jamás hubiese pensado volver a Santa Rosa. Y en contexto de pandemia fue como, che, re podría ser. De hecho, ya estábamos viviendo en un pueblo más pequeño, digo, no estaba viviendo en Barcelona, vivía en un pueblo a las afueras, tenía vida ya de pueblo, digamos, como de ciudad tranquila, de una energía más de calma. Y creo que la pandemia nos trajo esas preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿qué hacemos todos acá amontonados? ¿Cuáles son las oportunidades que hay? ¿Qué estamos haciendo, no? Y bueno, nos volvimos. Y acá estamos. Las residencias creativas son como un formato que lo que te permite o lo que hace de alguna manera es albergar de manera intensiva un proyecto. En las que estuve yo fueron de distintos tipos, digamos. Hubo una que hice intensiva de una semana en la Escuela de Rosas de Ana Teresa de Kingsmaker en Bélgica, que fue acompañando el proyecto de una compañera de la Facu, una amiga que me reencontré con ella viviendo allá en París. Presentó un proyecto y me dijo, necesito un asistente de dirección, necesito que haya alguien por fuera de la escena, digamos, que me acompañe y que esté ahí, laburando. Y bueno, fue una experiencia increíble. Además, Rosas se llama la escuela o el espacio. Es un lugar emblemático en la historia de la danza, así que fue un placer. Fue más como una fantasía, una magia. Las instalaciones son increíbles y demás. Por lo general, hay algunas residencias que tienen tutoría y acompañamiento, entonces además de estar trabajando de manera intensiva en ese proyecto o en ese proceso creativo, además hay personas que se acercan, depende el margen de tiempo, pero personas que se acercan cada 2 o 3 días a visitar y te acompañan y bueno, nada, hay como esa especie de tutoría. Hay algunas que son más bien libres, de hecho la que hice en Barcelona, que fue en un centro cívico de la ciudad con un grupo de argentinas, fue mucho más libre, no hubo tutoría. Por lo general también se hacen por intercambios, uno está de manera intensiva en ese espacio, trabajando en ese proceso y se hace un cierre abierto, ¿no? Como una muestra de lo que estuviste trabajando y demás. O se da clases, por lo general funcionan mucho como con el intercambio. Hay algunas residencias que son pagas. Bueno, nada, hay diferentes tipos. La que hice en Barcelona fue de un proyecto de 4 personas argentinas,
un colectivo de 4 mujeres argentinas que son mis amigas, que en realidad fue una excusa para juntarnos a movernos y terminamos haciendo una obra que se llamaba Cuerpos Limítrofes, hablando un poco de nuestra experiencia como sudacas en Europa. Y no la pudimos estrenar por la pandemia, así que quedó en nuestros corazones. Nunca vio la luz. Bueno, en la actualidad estoy dando clases en la formación municipal, en la escuela, en la EMSAR, que es la Escuela Municipal de Santa Rosa. Hay 2 espacios de formación vinculados al movimiento que se dictan en la Casa del Bicentenario. Duran 1 año cada uno, tienen como diferentes propuestas, como diferentes objetivos. Uno está más vinculado como al acercamiento del movimiento y acercarse como a qué puedo hacer con lo que tengo, digamos, encontrarse con el cuerpo y ver las posibilidades expresivas del cuerpo. Es súper abierto y bueno, este año está funcionando súper lindo. Y después hay otra instancia que es de creación y producción, que está más vinculada a la puesta en escena, y soy docente en esas 2. Además, junto a Iván Peñalba doy clases de expresión corporal en la formación que tiene la EMSAR en teatro. Así que sí, pertenezco al staff docente de la EMSAR ya hace 3 años, creo. Además, doy clases de danza, de acrobacias en la escuela Acroplop, también hace 3 años ya, creo, 4. Soy docente preparadora de la agrupación Tiempos, que es un grupo de danzas folclóricas, que su proyecto es bastante integral y siempre está intentando como desafiarse, y hace 2 años que vienen tomando clases de danza contemporánea conmigo, porque bueno, esto que charlábamos hoy, ¿no? Como ya cada vez hay más fusiones y folclore se alimenta de otras cosas, así que en este caso de danza contempo con ellos.